Venezuela es como un león que lleva mucho tiempo encadenado, hambriado y torturado, que en diferentes momentos ruge con mucha fuerza, pero que se le olvidó lo que es ser libre y no tiene la dimensión de la fuerza que puede llegar a exteriorizar si decide romper esas cadenas. Personalmente, siempre he sido muy optimista, las personas que me conocen personalmente lo saben y estoy seguro de que ese león no va a morir porque los países no mueren, pero en algún momento, de que deseo sea pronto, ese león romperá las cadenas y atacará a quien tenga que atacar. Se cumple un año de las elecciones presidenciales en Venezuela y no es casualidad de que este episodio, el episodio número 28, salga el 28 de julio, cuando se cumple un año de este día histórico para los venezolanos. Ese día Venezuela rugió con mucha fuerza y es que el 67% de los que fueron a votar ese día lo hicieron por Edmundo González Urrutia, quien derrotó, o mejor dicho, aplastó a Nicolás Maduro, que obtuvo solo un 30% de los sufragios. Maduro no ganó, eso todos lo sabemos. Maduro se impuso y eso es muy distinto. Hizo valer el papel que hace en esta historia, el papel de dictador, burlándose de la voluntad de los venezolanos expresada en las urnas y se autoproclamó ganador. Pero después de ese día, Maduro, en control total de los poderes del Estado y rodeado de una cúpula militar servil, una cúpula que no defiende ni respeta la Constitución, emprendió una persecución atroz en contra de los miembros de la campaña ganadora, en contra de líderes políticos como María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa y el propio Edmundo González Urrutia, que tuvo que salir exiliado a España, y también en contra de los testigos electorales, estos testigos electorales que se desplegaron por todo el país obteniendo copia de las actas de escrutinio ni que confirmaron la victoria de la oposición. En este episodio no solo vamos a recordar ese día, sino que vamos a dibujar algunas ideas de lo que puede llegar a pasar en Venezuela, tomando en cuenta un acontecimiento reciente, y es que Estados Unidos decidió calificar al Cártel de los Soles como organización terrorista internacional, un cártel que es vinculado con la cúpula de la dictadura de Maduro. Desde Buenos Aires, Argentina, te saluda Jesús Eduardo Acosta y ya sabes, si te gusta la política, la comunicación y las redes, este espacio es para ti. Por favor, compártelo con tu familia, con tus amigos, tus compañeros de trabajo, de estudio, y ayúdanos a que nuestra comunidad siga creciendo. Se cumple un año de aquel día donde los venezolanos nos volvimos a unir en una sola voz con la esperanza de concretar ese cambio político que anhelamos desde hace mucho tiempo. No voy a olvidar, y creo que ninguno de los que seguimos ese acontecimiento de cerca, cómo la oposición, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, ejecutaron un plan magistral que le permitió a los venezolanos ese día, a pesar de todas las barreras, salir masivamente a votar, venciendo el miedo y el terror que personifica Nicolás Maduro, ¿no? Nicolás Maduro no por ser quien es, sino por tener el poder y las armas. Y logramos los venezolanos ese día, votando, salir y vencer esos miedos con la esperanza de un cambio político pacífico. Recuerdo que en una sincronía casi perfecta, y como nunca había ocurrido antes en ninguna otra elección, miles de venezolanos salieron a hacer filas en los centros de votación la noche antes de los comicios, es decir, la noche del 27 de julio. Recuerdo que a media jornada de ese día, María Corina Machado salió a recorrer los centros de votación en Caracas en moto, y como los votantes que aún estaban en fila para votar no lo habían hecho y veían a esta persona, ¿no?, que había liderado todo este movimiento, ellos se desesperaban por saludarla, y fueron imágenes impactantes porque estas imágenes mostraban una radiografía o una especie de encuesta a boca de urna de lo que ocurriría horas después. Y bueno, lo que ocurrió horas después fue que Edmundo González Urrutia sumó 7.443.584 votos, es decir, el 67%, y Nicolás Maduro sumó 3.385.155
votos, es decir, el 30%. Esto según el 85% de las actas de escrutinio que logró recolectar el comando de campaña de María Corina Machado. Este es otro hito de este proceso, ¿no? Porque nunca antes la oposición había logrado obtener las pruebas irrefutables de su triunfo. Un triunfo que fue arrebatado a la fuerza por los que secuestraron las armas del Estado para perpetuarse en el poder. Antes de continuar, quiero invitarte a escuchar el episodio número 13 de nuestro podcast titulado Venezuela, Edmundo y María Corina en acción. Es un episodio donde relatamos cómo se desarrolló a detalle esta elección del 28 de julio, las pruebas del fraude ejecutado por Maduro y la estrategia que para ese entonces seguía Edmundo desde el exilio y una María Corina desde la clandestinidad. Pero en esta crisis política que parece de nunca acabar, se suma una noticia reciente y es que Estados Unidos, la administración de Donald Trump, decidió calificar de organización terrorista internacional al Cártel de los Soles, una organización criminal que está vinculada con la cúpula de la dictadura venezolana. El propio Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, afirmó que Nicolás Maduro sería el líder de esta organización narcoterrorista, y lo cito textualmente, que se ha apoderado de todo un país y está acusado de introducir drogas al territorio estadounidense. Este cambio en el discurso de la administración de Trump en contra del régimen venezolano obviamente representa un cambio, yo diría un cambio contundente, que abre las puertas a otro tipo de presiones más allá de las presiones económicas y que podría ejecutar Estados Unidos. Y yo no descarto que este cambio en el discurso, que este paso que da Estados Unidos sea el producto del trabajo que ha hecho María Corina Machado desde la clandestinidad. Y que busque lograr quebrar a una cúpula que solo ha ganado tiempo a partir del 28 de julio. En esa misma línea quiero citar un informe realizado por WOLA, que es una organización no gubernamental que está en Estados Unidos. Su informe se llama A un año de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, la crisis venezolana. En este informe no solo se hace un repaso del cierre de los espacios cívicos en Venezuela, sino que se califica lo ocurrido ese día en ese proceso electoral como uno de los fraudes más grandes de América Latina. Desde este espacio, desde En Política, estamos expectantes a lo que pueda ocurrir en Caracas luego de la postura de Estados Unidos respecto al Cártel de los Soles. A un año del 28 de julio, esto representando un hito en Venezuela, un antes y un después, un día importante porque ese día los venezolanos rugieron con fuerza y nos regalaron esa imagen que inundaron las redes sociales, esa imagen de ese venezolano indignado golpeando con un martillo la cabeza de la estatua de Hugo Chávez. Obviamente no sabemos qué va a pasar, y menos en estos escenarios políticos tan complejos, tan convulsionados. Lo que sí sabemos es que hay una postura distinta por parte de Estados Unidos que abre las puertas a otro tipo de presiones. Hay que ver si preguntarnos dos cosas: qué tipo de presión vendría luego y si esta presión, sea cual sea, lograría desalojar del poder a Nicolás Maduro y a su cúpula. No quiero cerrar este episodio sin recordar los datos que se dan luego de estas elecciones, y es que después del 28 de julio de 2024, según datos oficiales, se reportaron más de 2.000 detenciones. Hay cerca de 1.800 presos políticos, según el Foro Penal. Hay cerca de 25 asesinados por represión luego de las elecciones. Se reportan 50 desapariciones forzadas, según Provea. También hay testigos electorales y líderes políticos detenidos. Hay decenas de ellos y hay casos verificados. También hay detención de personas con discapacidad y también menores de edad. Gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, si te aportó, por favor compártelo.
con esas personas que sabes aman la política tanto como tú, tanto como yo. Síguenos en redes, estamos en Instagram en @enpolitica, estamos a poco de llegar a los 30.000 seguidores. Nos ayudarías muchísimo si lo haces, si nos sigues o si compartes nuestro contenido. Recuerda que en este espacio analizamos el poder, analizamos la comunicación y analizamos las batallas que se libran en la arena de lo público. Hasta pronto. Nuestros episodios están disponibles en Spotify, YouTube y Apple Podcast.